Que la paz y la bendición de Allah estén con ustedes. Estimados, seguimos con nuestro viaje en la serie de la mujer. Hemos llegado al punto de la mujer y la educación. Volvamos a la historia de la educación escolar moderna. La que es una introducción a la educación universitaria. Pero, ¿por qué pasar a un tema diferente al de la mujer? No es un cambio de tema tanto como es establecer las bases. Para que veamos. Si la educación contemporánea satisface las necesidades de la joven, ¿la que será la mujer del futuro? ¿Le ayuda a desempeñar su papel y la misión para la cual fue creada? ¿Es beneficiosa para ella, le aporta la tranquilidad, la felicidad y lo mejor de esta vida y la del más allá? Hoy hablaremos en general de la enseñanza del niño y la niña, el joven y la joven. Vamos a examinar las características del aprendizaje y la enseñanza en el Islam, a partir de la revelación del Corán para mantenerlas en nuestra mente. Luego revisaremos bajo su luz el surgimiento de la educación escolar contemporánea generalizada en el mundo, incluido nuestro mundo islámico. Tenemos derecho a saber qué nos trajo a estas aulas, donde pasamos 12 a 14 años de nuestras vidas. La etapa más importante en la que se forman nuestras personalidades. Tenemos derecho a preguntar: ¿cuál fue la contribución de las escuelas en la existencia del médico corrupto, el ingeniero tramposo, el vendedor ladrón, el funcionario malversador, el físico escéptico, el biólogo ateo, la doctora feminista, entre otros? El primer versículo que Allah Todopoderoso le reveló a su siervo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah estén con él. Lee. En el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Corán 96, 1. Oh ser humano, lee y aprende sobre el universo y la vida. Entiéndelos en el nombre de tu Señor, teniendo como punto de partida la fe en Él, como un Señor que te educa. Te creó de un cigoto y te guió a la transmisión de las ciencias, y a construir el conocimiento con el bolígrafo, y con la fitra, instinto, y la mente capaz de reconocer las verdades. Por ser la creación de un Dios absolutamente perfecto. No es una mente que vino por casualidad al azar. Más bien, es una mente preparada por el Creador más generoso, el que quiere que el ser humano aprenda lo que no sabía. Lee para beneficiarte de tu conocimiento y beneficiar a la gente. Y para evidenciar con tu conocimiento la grandeza de Allah, y le darás las gracias. Y para que cumplas con lo que fuiste creado para hacer en adoración a Él en su sentido amplio. Así serás feliz en esta vida y en la del más allá. Una visión cósmica que armoniza al ser humano en su alma, espíritu, emoción y mente. Todos sus poderes estarán involucrados para lograr el objetivo supremo. Una visión que nace del monoteísmo de Allah. Entonces produce una persona monoteísta a su creador íntegra en su visión. No una persona desintegrada y dispersa. Los musulmanes partieron con esta visión y produjeron en la ciencia, en todas sus formas, un gran producto. Mencionamos en la serie, el viaje de certeza, algunas fuentes que indican los orígenes islámicos. En muchas ciencias e invenciones. Más bien, todo el método experimental. Y esto lo reconocen los occidentales imparciales. El sistema educativo en el Islam tiene factores de inmunidad a la corrupción. Primero, la educación es un acto de adoración. Ya sea en las ciencias de la Sharia, jurisdicción islámica, o las ciencias naturales. Por lo tanto, la cultura de lee en el nombre de tu Señor, Corán 96, 1. Fue inculcada en la sociedad. A nivel familiar, de los educadores. En las escuelas coránicas Kutab, en las mezquitas, en las clases de ciencia islámica. En las escuelas creadas en la época islámica. Esto nos lleva al segundo factor de inmunidad. Lo que es, responsabilidad. Todos comparten la responsabilidad de la educación. Y no esperan que el Estado se encargue. Asimismo, asumir la responsabilidad aporta inmunidad contra la propagación de la corrupción. Incluso si el gobierno se infectara de la corrupción. Porque los componentes de la sociedad se consolidaron en: cada uno de vosotros es un pastor y cada uno de vosotros es responsable por su rebaño. Narrado por Al-Bukhari y Muslim. Así cada pastor devoto se esfuerza por reducir los daños sobre quienes atiende. Si la cima de la pirámide se corrompiera,
los padres y los educadores seguirán enseñando por adoración a Aya. Y así se preserva la integridad de las raíces de la sociedad musulmana. Incluso si la corrupción afectará a las ramas, las raíces volverán a sacar ramas sanas. Tercero, la validez y persistencia de la referencia. Lee. En el nombre de tu Señor. Corán 96, 1. La revelación es la referencia. Los valores y estándares que rigen el conocimiento son constantes e inmutables. Basado en la revelación, el Estado proporciona el entorno necesario para la transmisión del conocimiento correcto. Pone a las personas calificadas en el primer plano. Protege a la gente de los manipuladores y de aquellos que propagan la ignorancia y el engaño. Porque preservar la mente es una de las 5 necesidades básicas de la Sharia. El Estado pone los marcos, luego hay una resiliencia disciplinada por la revelación. A cambio, la gente exige cuentas al gobernante basándose también en la revelación. Hay una referencia, la de la revelación divina. El gobernante no la puede tocar ni cambiar. Más bien, se encarga de cuidar los intereses de la gente según esta referencia. Y si la infringe y ordena a enseñar lo que vulnera el bien de la gente, no habrá obediencia a un ser creado en desobediencia al Creador. Más bien, se obliga a acatar la revelación. Porque su autoridad no es absoluta, sino. Cuando tengan discrepancias remítanlas al juicio de Aya y del mensajero, Corán 4, 59. Cuarto, los centros de gravedad del poder financiero. En la situación islámica correcta están en la sociedad. No están saqueados ni están bajo control de una camarilla gobernante. Ni de una clase capitalista. El Islam lucha contra la concentración de dinero en manos de un grupo. Para que la riqueza no sea un privilegio solo de los ricos, Corán 59, 7. Tener los centros de gravedad del poder financiero en la gente. Esta independencia financiera significa que los estudiantes de las ciencias de la religión y eruditos en general son libres de decir lo que quieran. Tienen lo suficiente, no se les amenaza con su sustento. Y no esperan un salario de un grupo dominante que les priva del dinero si se niegan a someterse a sus caprichos. En esta atmósfera libre las dotaciones islámicas han tenido un gran impacto en el aprendizaje. Un musulmán que posee dinero asigna parte de su dinero y lo guarda como vakf después de su muerte. Un vakf significa donar una propiedad para emplear sus beneficios por la causa de Aya. Para dedicar personas a la búsqueda del conocimiento. Esto fue uno de los factores que permitieron a la población conservar su potencia y su papel en la producción de eruditos en varios campos. Incluso en periodos de decadencia de la institución de gobierno. Al-Azhar, por ejemplo, antes de que fuera corrompido por el colonialismo británico, pagaba sus gastos de los vakfs. La distribución de la riqueza entre la gente evita que se aproveche el aprendizaje a favor de una pandilla de propietarios del capital. Más bien, el sentido devocional en el aprendizaje es el dominante. Su objetivo es que la nación logre la sumisión a Aya en su sentido integral. Como hemos explicado. Esto nos lleva a la quinta característica. En el sistema de aprendizaje islámico, los resultados de la educación no se miden por calificar individuos para servir a los propietarios del capital y empresas globales en una sumisión disfrazada. Más bien, se miden según el alcance de los objetivos de la revelación. El bienestar de esta vida y la del más allá. Y el bienestar de sus almas y sus valores. Entonces el erudito islámico será valorado y la madre educadora será valorada. Sin embargo, estos no tienen valor en el sistema capitalista. Porque no sirven al sistema materialista. Todo esto prepara el escenario para que el poder esté en manos de los musulmanes. Y la existencia de un consejo de notables de los musulmanes. Y el surgimiento de generaciones de personas libres que recibieron su educación en los centros comunitarios educativos. Y su seguridad económica está vinculada a los centros de gravedad socioeconómicos. Su criterio en aceptar o rechazar lo que se les pide es si es correcto o incorrecto, solamente. Ya que les enseñaron la sumisión a nadie más que Aya. Y no se les amenazan en su sustento. Entonces la enseñanza en el nombre de Aya es la devoción practicada por todos y todos asumen su responsabilidad.
donde la revelación es la fuente de las grandes verdades. Y el motor de la exploración científica. Y una referencia constante que no cambia. Una educación en la que los componentes del ser humano están en armonía. Y su objetivo es lograr la vicegerencia y la sumisión a Haya en su sentido integral. Vinculado a una economía justa que no está monopolizada por un grupo. Y contiene factores que evitan que se desvíe. Y que se dicten a las generaciones los deseos de los malos. Bueno, ¿qué estaba pasando en Europa en aquel periodo? Es importante que lo sepamos. Porque es otra forma de educación se estaba formando allí en aquel momento. Luego, cuando nuestra adherencia a la revelación se debilitó. Y los europeos conquistaron nuestros países. Pudieron desmantelar el sistema educativo que hemos explicado. Para eliminar los factores de su fuerza e inmunidad y reemplazarlo por su sistema. Pero con una distorsión sistemática que garantiza nuestra dependencia de ellos y nuestro subdesarrollo. Europa vivía primero el sistema feudal de clases. Señores y trabajadores. La educación era para la clase aristocracia exclusivamente. Y si se les enseña algo a los trabajadores, será lo necesario para aumentar la productividad para los señores. Luego vino el Renacimiento, que comenzó en Italia. Entre 1400 y 1600 DC. Cuando se produjo una revolución contra las viejas autoridades. Y se formaron estados con ciudadanos, en vez de señores y trabajadores. La gente dio un suspiro de alivio un poco antes de que apareciera poco a poco una segunda estratificación. ¿Qué es la estratificación social del capitalismo? Después de que la educación estuviera limitada a una clase específica. Parecía ser que la mejor solución económicamente posible. Para educar a los europeos de forma gratuita. Fue el establecimiento de escuelas regulares. Su objetivo era consolidar la doctrina del Estado en las generaciones, adoctrinamiento. E incrementar la capacidad productiva de la mano de obra. Para fortalecer el Estado y que las fábricas funcionen. Y controlar a los países que conquistan y saquean sus riquezas. Con este fin, se establecieron lo que se llaman escuelas industriales. Escuelas modelo de fábrica. Que produce personas sumisas, moldeadas. Para trabajar en la fábrica. La primera de estas escuelas apareció en el reino de Prusia, en Alemania en 1717. Puede leer sobre este modelo de las escuelas, bajo el título Modelo educativo prusiano. Luego, en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo la primera revolución industrial. La mujer fue sacada de su casa. Se les distribuyeron píldoras anticonceptivas a las mujeres. Para dedicarlas al trabajo en las fábricas. En 1807, se emitió el decreto de obligar a las escuelas en Prusia a someterse al Ministerio del Interior. Para enseñar lo que quiere el sistema. El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte dice en el segundo discurso titulado Naturaleza general de la nueva educación de su libro, Discursos a la nación alemana. Las escuelas deben moldear a la persona, must fashion the person. Modelarla de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa que lo que Ude desea que quiera. Esto porque Alemania ha estado en conflicto con Francia donde perdió mucho. Fichte consideró que el mayor error que debilitó la educación de los alemanes es el libre albedrío de los estudiantes. Porque en ella la persona se queda irresoluto entre el bien y el mal. Al contrario, la buena educación debe ser sobre la base de la eliminación del libre albedrío. El objetivo por el que se debe moldear a los estudiantes es el fortalecimiento del Estado. Entonces los estudiantes tenían que hacer filas matutinas. Filas como las del ejército con rituales obligatorios para santificar al Estado. Un cuarto de siglo aproximadamente después, llegó el alemán Friedrich Froebel a establecer la primera guardería, Kindergarten en 1830. El motivo de su creación es que su madre murió. Su padre se casó y él vivió abandonado por su padre y su madrastra en una infancia miserable. En este periodo en 1835. Mientras Gran Bretaña ocupaba la India. Que antes estaba bajo la gobernanza de los musulmanes. Thomas Macaulay, el historiador y político británico, envió un informe al gobernador británico en la India titulado Informe sobre la educación en la India. Parte de lo que escribió en este informe es
Debemos, por el momento, hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar una clase que nos sirva de puente entre nosotros y los millones de personas bajo nuestra gobernanza. Una clase de indios que siguen siendo indios en su color y sangre, pero son ingleses en sus valores y opiniones y sus facultades intelectuales y gustos. Y podemos confiar a esta clase la misión de revisar los dialectos coloquiales del país, para que estos dialectos se enriquezcan con terminología científica prestada de la terminología occidental, para que esta clase se convierta, en sus diferentes grados, en conductos apropiados que difundan el conocimiento entre la mayoría de la población. Entonces este es el objetivo de establecer escuelas en las colonias. Mantener el país ocupado culturalmente incluso después de que el conquistador haya sido evacuado militarmente. Mantenga esta precisa descripción pronunciada por Thomas Macaulay, para evocarla cuando hablemos de escuelas internacionales, las que se encuentran actualmente en países musulmanes. Durante estos acontecimientos muchas de las ciencias de los musulmanes fueron transmitidas a Europa, pero amputadas de sus orígenes doctrinales, credos, cortadas de las raíces de lee en el nombre de tu Señor, Corán 96, 1. El lema se convirtió en lee en nombre del Estado y su poder, que, de hecho, se convirtió en una lectura en el nombre del hombre, sus deseos y tiranía. En 1843, se trasladó la idea de la escuela industrial de Prusia a América y a Europa. Luego, entre 1852 y 1917, se estableció la educación obligatoria y la escuela estatal, pública, en los estados de América. La primera, Massachusetts, y la última, Mississippi. En 1892 en América, 10 personas aprobaron el famoso Comité de los 10, haciendo que la escuela enseñe de la forma conocida hasta ahora. 12 años con la metodología griega, adaptada a la lengua inglesa moderna, ciencia e historia. El sistema de 12 años ha sobrevivido hasta nuestros días en la mayoría de los países del mundo. Preguntemos, ¿cuándo este sistema establecido por estas 10 personas fue copiado a los países del mundo islámico de hoy? Se planteó la pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Y por qué adoptamos lo que ellos adoptaron? ¿Qué objetivos buscaban lograr cuando establecieron este sistema educativo? Para responder a estas preguntas, veremos la biografía de una de las más importantes de estas 10 personas. William Towry Harris, comisionado de Educación de los Estados Unidos, quien escribió la introducción de una carta titulada Emoticono cara triste educación de los indios. Se refiere a los amerindios que vivían en América. Hemos leído el documento original de la carta. Como trasfondo histórico, los amerindios eran los habitantes originales de las tierras americanas. Los europeos las conquistaron y emprendieron campañas de exterminio contra la población original. Millones de amerindios fueron asesinados. En una historia dolorosa, que mencionamos en Modelos de la felicidad humana. Después de que los europeos tomaran el control relativamente, permanecieron escaramuza entre ellos. ¿Y quiénes sobrevivieron de las tribus indígenas? En esta carta estaba el comisionado de Educación, Harris, y el hombre de guerra, el general, Thomas Morgan, ofreciendo una solución para fusionar a los nativos americanos culturalmente en la nueva civilización americana, para que dejen de representar una amenaza para los invasores. ¿Quiénes son ahora los residentes legítimos de Estados Unidos? La solución ideal sugerida por los dos autores es la imposición de un sistema educativo radical. Radical System of Education. A través de aislar a los hijos de los amerindios, desde la más temprana edad posible, de su entorno tribal, y someterlos colectivamente a la educación obligatoria. Harris dice que 1 año o 2 o 3 no ahorran a los estadounidenses lo suficiente. El costo del conflicto con los indígenas como 5 o 10 años de educación escolar. Porque la corta duración de la educación no tiene tanto efecto sobre la vida tribal de los indios. Y no los convierte en una sociedad industrialmente productiva. Lo que obliga al Estado a protegerse del peligro de los indios. Al gastar constantemente gastos exorbitantes
para mantener a la fuerza militar necesaria para enfrentarlos. O el Estado se verá obligado a tomar una decisión cruel de exterminio. Harris sugiere tratar con los indios con espíritu misionero. Con imponerles la educación obligatoria, y alejarlos de sus familias. Por un periodo que llega a 10 años. Como una forma de compromiso civilizatorio. Este es William Harris. Uno de los más importantes de los 10 que pusieron el sistema educativo. Aplicable a nivel mundial hasta ahora. Llevar los niños a la escuela temprano y mantenerlos allí durante un largo periodo. Entre sus objetivos más importantes, el debilitamiento de las fuerzas tribales. Debilitando la influencia de sus padres sobre ellos. Y dictarles la política del Estado. Si se logran estos objetivos en las comunidades tranquilamente, está bien. Si no, habrá que repetir este modelo descaradamente. Como está sucediendo ahora en China. Que quitan a los hijos de los musulmanes uigur de sus padres. Y criarlos por el Estado comunista, y sacarlos de su religión y su historia. Para transformarlos, como el resto de los chinos, en dóciles máquinas humanas. Harris reconoció que se moldea a la gente a través del sistema educativo escolar. Al decir en su libro, Filosofía de la Educación. El 99% de la gente en cada nación civilizada es autómata. Empeñados en caminar por las vías designadas. Y empeñados en seguir los hábitos que se le dictan. Esto no es una coincidencia sino un resultado del sistema educativo intensivo. El que si queremos definirlo científicamente. Es limitar al individuo y fusionarlo y sacarlo de su individualidad. Luego mencionó propuestas para tratar este moldeado. Alguien podría decir, hermano mío. ¿Qué tenemos que ver con Harris y Fichte? Este cuento es viejo. Ahora el Occidente aprecia la libertad del pensamiento. Este moldeado y quitar la voluntad es viejo. ¿Es viejo? ¿Qué dice entonces del moldeo y el lavado de cerebro? Al que se exponen los estudiantes en el mundo hoy en día. Respecto a la homosexualidad, por ejemplo. Después de quitar la voluntad y lavar los cerebros. Al convertir la fornicación en libertad personal. Cuando se justifique quitarles la voluntad a los estudiantes, como Fichte quiere. E integrarlos culturalmente y dictarles los valores, como Harris quiere. Y todo esto bajo el título, Fortalecimiento del Estado. Sin tener una referencia fija auténtica de la revelación divina que rige los valores. Entonces los valores cambiarán con el tiempo. Aceptar la homosexualidad, por ejemplo, es ahora un valor civilizado. Los estudiantes deben ser moldeados y lavarles el cerebro para aceptarla. Después de que la homosexualidad fuera rechazada por completo. Compare esto con la situación islámica correcta. En donde la revelación es la referencia y el gobernante. La que no cambia con el paso del tiempo. Y en el que lee en el nombre de tu Señor es el lema de todos. En una sociedad protegida de que sus niños sean guiados. Por los caprichos u opiniones de malas personas. Hasta 1954 no estaba permitido para los niños negros en Estados Unidos. Estudiar en las mismas aulas con los niños blancos. Luego la Corte Suprema decidió fusionarlos con los blancos. Y muchos se rebelaron y salieron a las calles portando pancartas. Dejen de fusionar razas. La integración racial es comunismo. La niña en Ruby Bridges cuando iba a clase. Los padres se oponían y sacaban a sus hijos blancos de la clase para que se quedara sola. Y Ruby sigue viva. Así que imagínense que estamos imitando este sistema. Y sacamos de él el sistema educativo sin mucha selección. Siendo un sistema que permaneció hasta hace muy poco revuelto. De una manera flagrante en la discriminación basada en el color de la piel. Aunque somos la nación de, el mejor de Us ante Aya es el más devoto. Corán 49, 13. Dice el príncipe de los creyentes al-Qurasi Omar ibn al-Hattab. Que Aya esté complacido con él. Abu Bakr es nuestro señor y liberó a nuestro señor. Se refiere al negro abisinio Bilal, como fue narrado por al-Bukhari. Alguien podría decir. Mencionas los aspectos negativos de este sistema educativo. Y no mencionas sus ventajas, esto es parcialidad. Entonces decimos, nuestro objetivo aquí y estimados. No es la presentación histórica académica. Donde se mencionan todos los detalles del asunto.
Más bien, nuestro objetivo es centrarnos en los puntos que diferencian este sistema educativo significativamente del concepto de enseñanza y aprendizaje en el Islam, y los nefastos resultados que el mundo sufre por ello. No somos los únicos que critican este sistema y sus resultados, sino, ellos mismos lo reclaman. En 1983, la Comisión Nacional de Excelencia en Educación formuló un informe para la nación estadounidense y para el Ministerio de Educación con el título Una nación en riesgo, inevitabilidad de la reforma educativa. James Harvey dijo, el autor del informe dijo: los fundamentos educativos de nuestra sociedad se desmorona en la actualidad, debido a la creciente ola de mediocridad que amenaza nuestro futuro como Estado y pueblo. Si una potencia extranjera y enemiga intentara imponer este pobre y fallido desempeño educativo, el que vemos hoy en América, habríamos considerado este comportamiento como una agresión belicosa contra nosotros. Bueno, ¿este sistema educativo se reformó después de eso? Quizás la respuesta esté en el libro de John Gatto, publicado 8 años después en 1991. John Gatto trabajó por mucho tiempo en la enseñanza. Publicó su libro, Dumbing Us Down, significa embruteciéndonos. El currículo oculto de la educación obligatoria. Criticando los currículos académicos en las escuelas estadounidenses. El libro se difundió ampliamente. Y se publicó una segunda versión en 2002. Y me gustaría traducirles extractos de este libro, para que se den cuenta de la magnitud de la crisis. Gatto dice, las escuelas y la educación escolar cada vez son menos favorables para los grandes proyectos en este planeta, es decir, la Tierra. Nadie cree que los naturalistas reciben la formación necesaria en la clase de ciencias, ni los políticos en la clase de educación nacional. Tampoco los poetas en la clase de inglés. Significa que las personas exitosas en esos países. Las escuelas no fueron la razón de su éxito. John Gatto dice: la verdad es que las escuelas no enseñan nada más que cómo obedecer las órdenes. Es decir, shaping, el moldeo del que hablábamos. Continúa, la institución escolar es psicopática. No tiene conciencia. Suena la campana y el chico tiene que dejar de escribir un poema y cerrar su cuaderno, para pasar a otra celda, donde debe aprender que el hombre y los simios descienden de un antepasado común. Es decir, el alumno aprende información contradictoria. Ve en la clase de literaturas o lenguaje sus capacidades humanas, que lo distinguen de los animales. Luego, en la clase de ciencias, debe memorizar que es hermano de estos animales, de un padre común. Por supuesto, porque no existe una visión unificada, basada en una sincera revelación divina. Sino, es una desintegración de los componentes del ser humano y su conciencia. Esta esquizofrenia entre asignaturas es la característica dominante ahora, en la mayoría de currículos escolares de todo el mundo. Especialmente los currículos que mueven la emoción de la gente con asignaturas religiosas. Al mismo tiempo, dicta a los alumnos lo que quiere el Estado. O lo que dicta la pseudociencia sobre el universo y la vida. John Gatto también dice en su libro: no habrá una reforma a gran escala para nuestros estudiantes destruidos, ni para nuestra sociedad destruida, excepto con expandir el concepto de la escuela, para incluir a la familia como motor clave de la educación. Es lo que hablábamos, cada pastor se encarga de su responsabilidad en la enseñanza. Y dice sobre la enseñanza en general, debería hacerte rico espiritualmente. Debería enseñarte dos cosas importantes, cómo vivir y cómo morir. Es lo que no enseña el sistema educativo, que se preocupa más por lo material que por la persona. Incluso desde un punto de vista materialista productivo. ¿Tiene éxito este sistema educativo? De hecho, se están intensificando los reclamos por sus deficiencias incluso en este aspecto. En 2006 el asesor internacional Sir Ken Robinson, quien se le otorgó el título, caballero, por sus servicios en la educación, dio una conferencia en TED, la más vista en la historia del programa. Alrededor de 66 millones de visitas hasta ahora. Titulado, ¿las escuelas matan la creatividad? En ella, criticó el sistema educativo de las escuelas donde se crea el temor al error.
Y mata la audacia en los estudiantes y la capacidad de creatividad. Y no toma en consideración la necesidad de los niños de moverse y jugar. Y en términos de rigidez en la jerarquía de materias. No explora los talentos, sino que los entierra. Robinson dice: la educación es como una herramienta de exploración, que solo busca cosas específicas en la mina de la mente. De lo contrario, el estudiante puede ser estigmatizado como malo, en lugar de distinguirse en otros aspectos distintos a lo que se está buscando. Luego vino el Dr. George Land para decir en un vídeo titulado El fracaso del éxito, que la Agencia Espacial Estadounidense NASA le había pedido a él y a su compañero Beth Harman un test para examinar la creatividad de sus empleados. Él y su colega desarrollaron esta prueba, luego dijeron: probémosla con los niños. Y descubrieron que cuanto más aprenden los niños en las escuelas, más se matan las habilidades creativas que tenían al principio. Luego Robinson volvió en 2013 a aparecer en TED en una conferencia titulada ¿Cómo cruzaríamos el valle de la muerte educativo? Alguien dirá: ¿cómo estos pueden describir el sistema educativo como matando talentos? Mientras estamos viendo este tremendo progreso en los inventos y descubrimientos, les decimos, las capacidades que Haya concedió al hombre son enormes. Y los descubrimientos de hoy son el resultado de acumulación de conocimientos durante muchos siglos. Los musulmanes tenían gran parte de ella, como hemos mencionado. El progreso en los descubrimientos no significa que el sistema educativo en las escuelas sea exitoso. Más bien, el libro, Los pilares de la excelencia, publicado en 1962, reseña la infancia de más de 400 figuras influyentes del siglo XX. Encontró que 3 de cada 5 de ellos, 60%, no estaban satisfechos con las escuelas, ni con los profesores de la escuela. Para su información, Thomas Addison, sus maestros lo describieron como incompetente. Para la educación escolar, inadaptado. No completó su educación escolar, se detuvo en la etapa de primaria. Luego inadaptado, se convirtió en uno de los mayores descubridores de la era moderna. Posee 1093 patentes estadounidenses que llevan su nombre. Albert Einstein, su profesor de lengua griega, le había dicho que no iba a tener éxito en nada. Y que les hace perder el tiempo a todos. Y que tiene que dejar la escuela de inmediato. Haya sabe cuántas personas inteligentes y talentosas en el Oriente y el Occidente sus talentos han sido enterrados por la incapacidad del sistema educativo de descubrirlos y desarrollar sus talentos. Hay intentos de escapar de este patrón escolar común, como las escuelas de Waldorf que evitan el uso de la tecnología, bajo el lema de centrarse en el desarrollo del talento. Y varios empleados de Silicon Valley en Estados Unidos inscriben a sus hijos en ellas. El fundador de la idea de estas escuelas es Rudolf Steiner, influenciado por la filosofía oriental. Así que no se sorprenda cuando vea que el programa que se distribuye a los padres de los niños en las guarderías incluye en la hora de la merienda una canción en la que los alumnos agradecen al sol y a la tierra y al agua de la comida que nos ofrecieron. Esto pasa aquí en los países musulmanes. Que Haya tenga misericordia de Intaymiyya, como dijo en su libro Iqtida, al-Siraat al-Mustaqim, implicación de la vía recta. Al explicar la sabiduría de ordenarnos a contrastar los politeístas, dijo: le basta que la corrupción de la raíz debe afectar a la rama. El que ha notado esto puede saber algo de la sabiduría que Haya reveló. Porque el que tiene una enfermedad en su corazón puede sospecharlo por no identificar su utilidad. Lo cierto es que todos los actos del incrédulo deben tener un defecto que le impide beneficiarse de ellos. Y si se supusiera la bondad de algo de sus asuntos a la perfección, merecería la recompensa en el más allá. Pero todos sus asuntos son perversos o incompletos. El musulmán puede preguntarse: ¿por qué Haya y su mensajero, que la paz sea con él, ordena distinguirse de los idólatras y no imitarlos? Imitarlos en los currículos culturales, por ejemplo. No estamos hablando de beneficiarse de los descubrimientos, sino, imitarlos en los currículos que tienen relación con la percepción del universo y la vida. Imitarlos en esto incluye cierta perversidad, que se puede notar o no.
ya que sus actos son perversos o incompletos. Es apropiado que los musulmanes que formulen su propia manera en la enseñanza. Partiendo del punto de referencia de la revelación divina. De los intentos de salir del estilo de enseñanza común. Los intentos de Salman Khan, un bengalí estadounidense. Titular de varios diplomas. Y tiene un estilo sencillo de explicación. Quien criticó el sistema educativo en un discurso en TED. También en una entrevista titulada La historia de la educación. Parte de la información de nuestro episodio se menciona en esta entrevista. Salman Khan fundó una plataforma educativa universal gratuita que enseña muchas ciencias. Que ayuda en considerar las diferencias individuales en la comprensión. Y que permite al alumno ver el tema que quiere estudiar. Y repite lo que no entendió en un estilo de explicación simple. Pero una vez que esta plataforma se hizo popular, las ballenas del capitalismo la contuvieron. Como Google y Bill Gates, con subvenciones de millones de dólares. Y con las subvenciones financieras vienen las agendas intelectuales y morales como siempre. El año pasado en la 50 grados fiesta de los homosexuales. Que se celebró por Google y Microsoft. Khan Academy les siguió el rollo con publicaciones en Instagram. Que simbolizan personajes homosexuales. CBN News observó cómo la plataforma está impulsando esta agenda en las lecciones de los niños. Dejando un vacío en las lecciones del idioma inglés al hablar de dos mujeres, por ejemplo. El alumno tiene que elegir respuesta lingüísticamente correcta. ¿Cuál es esta respuesta? Sus esposas. Es decir, cada mujer estaba saliendo a comer con su esposa. Una forma de adoctrinamiento. Lavar el cerebro de los niños y dictar lo que quieren las ballenas capitalistas. La academia volvió y celebró este año también, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Cambiando su logo en Twitter a bandera de colores. De los desorientados sexualmente durante su día. Cuando el cambio es de estilo y forma. Y no se trata de motivos, objetivos y referencias, la reforma deseada no sucederá. Y cuando muchos países su mayor preocupación. No es enseñar a los estudiantes lo que los beneficiará en su religión y en su vida. Más bien, el adoctrinamiento, el moldeado. Y dedicar lo que se requiere convencer a los niños. Y enseñar la obediencia, como demostró Ayman Abdul-Rahim. En su conferencia, Una sociedad sin escuelas. El cambio deseado no sucederá. También han aparecido programas internacionales como IG, SAT e IB. Pero hay elementos comunes entre todas estas formas. Todas las formas de educación que mencionamos hoy. La separación del conocimiento de la referencia de la revelación. Apartar la indicación de la ciencia al creador y la creencia en él. Ausencia del significado devocional en la búsqueda del conocimiento. Moldear y consolidar creencias que los estudiantes deben tener. Con referencias variable dictadas por los poseedores del poder o el capital. La capacidad de cambiar valores continuamente. Medir los resultados educativos por nota y calificación para el mercado laboral. No construyendo una persona íntegra y calificada. Para lograr la servidumbre a Haya en su sentido completo. En muchos planes de estudio. Hay desconexión entre las asignaturas y oposición entre sí. Que los alumnos aprenden en la clase de biología. Lo que choca con lo que están aprendiendo en la clase de religión. Sobre los orígenes del universo y la vida. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué educación queremos? ¿Cuáles son sus pilares? ¿Cuál es el lugar de la mujer de todo esto, influenciada o influyente? Esto es lo que responderemos en el próximo episodio, con el permiso de Haya. Cabe mencionar que obtuve muchas informaciones. Para este episodio de un material que recopiló mi hermano, Dr. Abd al-Rahman Zakir. Psiquiatra y terapeuta educativo interesado en la psique y la educación. También me beneficié de una discusión con mi hermano el profesor, Anas Sheikh Karem. El especialista en Sharia y psicología educativa. Y del esfuerzo de algunos hermanos y hermanas. Quienes me ayudaron a investigar y extraer información para el episodio de hoy. Que Haya les recompense a todos. Que la paz y las bendiciones de Haya estén con ustedes.